Especial esta noche, en la previa de lo que va a ser estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que por supuesto nos ponen a pensar, ¿no? A reflexionar en torno a varias cuestiones que son centrales, que son importantes, que van a seguir teniendo, creo yo, importancia hacia adelante en las próximas semanas. Y en ese sentido, lo primero que quiero plantearle es, bueno, ¿de qué forma reconstruimos, si usted quiere, la memoria colectiva? ¿De qué forma leemos lo que ha sucedido en la Argentina en los últimos años, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cómo nos acercamos a ese fenómeno? Y en todo caso, ¿de qué manera lo hacen aquellos que tienen otros intereses que nosotros, ¿no? Que quizás están buscando otro tipo de relectura, mire, les diría hasta otro tipo de reescritura, porque hay quienes definitivamente no quieren acordarse de lo que ha sucedido en la Argentina, por lo menos en la Argentina recientemente. Y en ese contexto, entonces, uno tiene que pensar la política, uno tiene que pensar la economía, también lo social, ¿no? El mapa de lo social tan importante, tan relevante muchas veces, puesto en este caso en discusión, por supuesto, por dos proyectos políticos que creo yo que son antagónicos, pero donde hay un sector puntual de la política que me parece que está haciendo una relectura equivocada en el mejor de los casos. Y lo que quiero esta noche es presentarle a un escritor que nos va a ayudar a pensar un poco en todo esto. Ese escritor se llama Philip Dick y en el año 1962, hace muchísimo tiempo ya, escribió la que va a ser la mejor de sus novelas, el mejor de sus relatos, como es El hombre en el castillo, ¿no? Philip Dick ha sido un monstruo verdadero de la literatura fantástica, de la ciencia ficción, autor de muchísimos éxitos, pero creo que este tiene al mismo tiempo un valor agregado, tiene un germen filosófico muy importante que nos sirve esta noche, que nos va a dar que pensar. En esta historia, Philip Dick lo que plantea es ni más ni menos que un capítulo, el más importante quizás del siglo XX, esto es el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, lo hace de una forma totalmente inédita, al punto tal que crea prácticamente un género en sí mismo, ¿no? Y estamos hablando de lo que se denomina la ucronía. ¿Qué es la ucronía? Es reconstruir una historia, es mirar hacia el pasado, es prestar atención a lo que ha tenido lugar, pero reconstruir esa historia con hechos que no han tenido lugar, que no han pasado, que eran posibles, es decir, probablemente podrían haber tenido lugar, pero no lo tuvieron, ¿no? Pero de todas maneras hay un trabajo de reconstrucción desde la lógica, desde la filosofía, desde la propia historia, que es traído al presente. A eso se lo llama una ucronía. Y lo que hace Philip Dick en El hombre en el castillo es precisamente eso. Echa mano de un capítulo del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial, y lo que dice es que en esa historia, en esa novela, lo que va a tener como cierta vigencia en todo caso, es que la Segunda Guerra Mundial parece ser la han ganado Alemania y Japón, que eran aliados en aquel momento. Usted sabe perfectamente bien que Alemania y Japón perdieron la Segunda Guerra Mundial, pero Philip Dick lo que va a decir es todo lo contrario. Y va a utilizar todos los elementos de la historia y los va a poner a su favor para trazar un mapa verdaderamente inédito en este contexto. El hombre en el castillo nos para 15 años después de que Alemania y Japón ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y nos van a mostrar distintas partes del planeta, porque claro, como han sido vencedores, como le han ganado la Guerra Mundial al resto de las potencias, tanto Alemania como Japón prácticamente definen el destino de la humanidad. Y entonces la cámara se acerca a los Estados Unidos y lo que nos cuenta Philip Dick es que los Estados Unidos está dividido en tres, ¿no? La costa este, la zona de Nueva York, todo eso está en poder de los alemanes. La costa oeste, del otro lado, San Francisco y otras ciudades, la tiene el imperio japonés. Y en el medio hay algunos estados autónomos y algunas zonas liberadas. Esta es la concepción que nos va a traer este novelista. Pero además nos va a decir, por ejemplo, que Roosevelt fue asesinado. Nos va a contar que Estados Unidos efectivamente ingresó en lo que se llamó el crack del 29, esa crisis realmente monumental, pero que los años posteriores no lo ayudaron a reactivarse, que Estados Unidos nunca pudo salir de ese crack del 29 y que en todo caso por eso mismo adoptó una posición aislacionista. Se retiró del concierto de naciones, no se metió en términos generales a pelear en la Segunda Guerra Mundial y por eso, dice Philip Dick en esta historia,
Bueno, por eso ganó tanto Alemania como también Japón. Claro, la historia está cruzada de muchísimas historias mínimas, ¿no? Hay muchos personajes que tienen un rol, hay muchas historias que van, yo le diría, casi de la mano hasta que en determinado momento empiezan a cruzarse. Yo le diría, hasta algunos espías que dicen ser de una manera, que se demuestran después de otra. Es una historia de acción, de suspenso, de intriga, de violencia, de segregación, de discriminación. Casi le diría de gobiernos, por supuesto, totalmente antagónicos en un punto con lo que es considerado el plano democrático. Y en ese entonces, en ese contexto, uno puede adivinar esta historia. Hay anticuarios, hay joyeros, hay también personajes que dicen ser y dicen llamarse de una determinada manera y que son otra cosa. Miren, no lo quiero aburrir porque son muchísimos los personajes, pero si uno tuviese que trazar un común denominador, ¿qué los une a todos ellos en esta historia? Bueno, es precisamente esto: el hombre en el castillo, porque lo que vamos a descubrir es que para algunos personajes hubo una lectura de carácter iniciático, para otros esa misma lectura de alguna manera los transformó, los llevó a una crisis existencial, y entonces hay un representante del imperio japonés que hacia afuera dice representar los intereses de ese imperio, pero hacia adentro empezamos a ver que tiene una crisis existencial, que desconfía de los que son sus colegas, que desconfía incluso de la alianza con Alemania, que se va a ver con una mujer, que esa mujer es la exmujer de alguien que es de alguna manera un espía, y que en todo caso hay en el medio una especie de subhistoria donde lo que se quiere es encontrar a ese hombre del castillo. Claro, usted se preguntará, bueno, pero ¿quién es ese hombre? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué todos lo buscan? O en todo caso, ¿por qué todos los referencian? Y mire, es muy sencillo de entender. Ese hombre en el castillo escribió una historia que se llama La langosta se ha posado. Es una novela escrita hace algunos años, esa es la información que tenemos, donde lo que se menciona, donde lo que se propone, presta atención con lo que le voy a decir, lo que se propone en esa historia que escribió este hombre del castillo, de apellido Abensen, que todo el mundo busca, que se supone que vive solo en el medio de las montañas del Colorado. Lo que escribió este hombre en esa pequeña novela es ni más ni menos que una ucronía. Lo que escribió este hombre en esa pequeña novela es que la Segunda Guerra Mundial no la ganó Alemania, no la ganó Japón, sino que la ganó los Estados Unidos cuando decidió batallar en Pearl Harbor, cuando decidió realmente poner orden en lo que era esa contienda bélica, y que en todo caso el mundo, el orden mundial es de otra forma, que hay un mundo alternativo, que hay un orden que es totalmente distinto al que él de alguna manera presupone que es parte de la realidad, y entonces empezamos como lectores a tener una extraña sensación, porque nos metimos en una primera historia escrita por Philip Dick, que se llama El hombre en el castillo, y en esa historia nos presentaron un saldo totalmente cambiado de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y a su vez, adentro de esa historia hay otra. Hay una novela que ha escrito este escritor y que en todo caso lo que presenta es justamente la contrapartida, el contrapunto, el escenario alternativo al que nos presenta el propio Dick. Yo sé que parece un juego de espejos y definitivamente lo es, pero quizás aquí es el elemento más importante que quiero plantearle en esta noche, porque claro está cuáles son los incentivos que puede tener alguien para trazar una mirada histórica y para traer elementos del pasado que no han tenido lugar. Y la respuesta es sencillamente generar yo le diría una intervención en la realidad. Que la realidad se vea permeada por eso que es parte de una ficción, pero que tiene una lógica. Y esa lógica está, yo le diría, intrínsecamente relacionada con lo que ha sido el pasado inmediato. Y esto se ve perfectamente bien en dos niveles. Primero, en la novela de Philip Dick, El hombre en el castillo, y después en la novela que ha escrito este señor que vive en el medio de un castillo en las montañas del Colorado, de apellido Abensen, que se llama La langosta se ha posado, y que precisamente hace exactamente lo mismo. Interviene en la realidad, yo le diría casi que forja comportamientos que son claramente disruptivos en medio de la historia, y la pregunta que quiero hacerle es ¿quiénes son los hombres del castillo en este momento? ¿Quiénes son aquellos que están recuperando el pasado, pero que traen elementos que no han tenido lugar en la realidad? Que traen elementos con una lógica que en todo caso podemos debatirla y podemos discutirla, pero que claramente no buscan ni generar memoria
ni generar historia, sino más bien ser totalmente disruptivos, perdernos en esa lectura de lo contemporáneo y en todo caso, bueno, generar incentivos seguramente para quebrar con alguna otra historia que nos sirve para aprender de nuestros legados, que nos sirve para aprender también de nuestros derechos. La novela es realmente fantástica, lo digo en un punto literal, pero también la verdad lo digo desde un punto de vista donde realmente enriquece la lectura, pero nos propone esta pregunta, ¿no? Nos propone, bueno, ¿quiénes son aquellos hoy que están parados en el medio de un castillo, que están buscando en la historia, pero que cuando tienen que reescribirla, bueno, lo hacen con elementos que no han tenido lugar? Y en todo caso, ¿cuáles son los peligros de eso? De no saber leer bien lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años en materia política, en materia económica. ¿Qué ha pasado con la justicia? Esta misma semana, uno de los miembros de la Corte Suprema diciendo cosas que la verdad que a uno le llaman la atención, ¿no? Verdaderamente. ¿Acaso este hombre no estará recuperando parte de un pasado que no tuvo lugar, que no existió, con elementos que pervierten una lógica que entendemos, bueno, debiera estar al servicio de todos nosotros? ¿Qué pasa con la economía, con lo social, con la justicia? ¿De qué forma aprendemos a leer? ¿Y qué hacemos con aquellos que nos proponen una lectura que no tiene que ver con nuestro legado, que no tiene que ver con nuestros derechos, que van a buscar directamente introducir elementos como la violencia, como la segregación, como la xenofobia, como la discriminación? ¿Vamos a permitir que eso suceda? Y en todo caso, ¿qué tan alertas y qué tan atentos vamos a estar para que eso no siga sucediendo en un futuro? Porque eso es lo que nos pone precisamente en peligro. Mire, la historia ha sido aplaudida por muchísimos escritores, ha sido aplaudida por Piglia, que en algún momento dijo, miren, Philip Dick, ¿saben qué? Bueno, lo tomó de Jorge Luis Borges, ¿no? De un gran cuento que se tituló y se titula Tronus Var Orbis Tertius. Bueno, allí también está aquello de que la ficción empieza a permear muchas veces la realidad, aquello de que las fake news, aquello de que las relecturas que no son honestas, que son hipócritas, permean una y otra vez lo que es nuestra realidad y por supuesto muchas veces nos llevan a tomar decisiones erróneas. En esta Argentina que es más desigual y que es menos inclusiva, en esta Argentina que tiene mayores niveles de pobreza y de indigencia, tendremos que preguntarnos de qué forma leer ese pasado para tener un mejor presente y sin ninguna duda un futuro distinto.